Aquí está el doctor Luis Estrada, como todos los lunes, analista político, que tiene pues la numeralia, ¿cómo le puedo decir? La radiografía. La descripción. La descripción, ¿sí? De las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador. Gracias, Joaquín, muy buenas tardes. Al contrario, Luis, ¿cómo corrió? Gracias por la invitación. Bueno, pues mira, esta semana creo que varios columnistas y varios conductores de noticias detectaron una especie de cansancio y enojo diferente a los que había mostrado el presidente López Obrador. Vamos en el día 80 de gobierno, van 53 conferencias, ya decidimos quitar de este conteo las 4 especiales que fueron en fin de semana después de la explosión de Tlahuelilpan, que por cierto hoy se cumple un mes y el presidente no dijo absolutamente nada. Ahí es donde comentábamos alguna vez sobre la empatía que le falta al presidente mostrar en cuestiones de crisis, como pues quizá un es que comentario. Nadie se lo recordó también, nadie se lo dijo. Bueno. ¿Sí? Ok, yo creo que esto ha sido una cuestión suficientemente grave como para que el presidente lo tuviera en mente, pero no lo hizo. Y en este sentido, de esta cuestión de la falta de empatía y la molestia que muestra, yo te puedo decir, el presidente, las conferencias de prensa duran en promedio 79 minutos. Es decir, un poquito más de una hora, casi 1:20. Y media, ¿no? Sí, un poco menos de hora y media. La semana pasada, y esto, bueno, todo esto duraron prácticamente 87 minutos, es decir, casi 10% por encima, un poco más de 10% por encima de lo que venían durando. Y esto no significa necesariamente que el presidente haya dado la palabra a más reporteros para hacer preguntas, sino que en sus preguntas él se extiende más tiempo y tarda más en contestar. De hecho, hubo una ocasión en la que él no tuvo ningún invitado, por ejemplo, que a veces los periodistas les preguntan a ellos, pero o él se los pone. O él los tiene, y en esta ocasión el presidente, por ejemplo, tomó una conferencia desde el inicio, preguntas y respuestas, así que con todo y eso el presidente se muestra que habla cada vez más. Te digo, la semana antepasada el presidente otorgó la palabra 57 veces, pero esta semana solamente 42 veces. Ahí te dice una baja en las participaciones de los periodistas, que quiere decir, como han durado más, que el presidente es el que está hablando más tiempo de lo que normalmente había estado platicando. Por ejemplo, estas cuestiones de los señalamientos a los organismos autónomos destaca especialmente lo que pasó hoy, porque el presidente en algún momento dijo, justo la semana pasada, que todo lo que decía en las conferencias lo tenía probado, si no, no lo decía. Y hoy lo que se presentó después de la conferencia de prensa del presidente, hubo otra conferencia de prensa para decir que se está investigando un probable nexo o una cuestión que todavía no está probada. Entonces me parece ahí que el presidente pues no necesariamente está diciendo lo que dice está probado. Pero yo te detectaría algo que me parece que llama mucho más la atención, que fue la presentación del plan fiscal. El presidente tiene ahora ya como muy ensayado este formato de dar una presentación, o en su caso, como vimos hoy, como vimos la semana pasada, un evento de protocolo, una ceremonia, donde pues hay una cancelación de un sello postal, la firma de un decreto hoy, pero no necesariamente el tema al día siguiente es primera plana, o la nota más importante es la primera plana. Y lo que sucedió el viernes, cuando se anunció el plan fiscal de Pemex, por ejemplo, fue que unió a 6 de los 7 periódicos, a 5 de los periódicos, porque pues tomamos algunos que no publican en fin de semana. El 15 de febrero habló del plan fiscal de Pemex, 3 de 5 lo tomaron, pero no necesariamente sucede todo el tiempo. Mira, el 27 de diciembre, cuando el presidente planteó el plan antihuachicol, ahí sí 7 de los 7 periódicos retomaron como nota principal en la primera plana. El 14 de enero, cuando se habló de los avances del plan antihuachicol y Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó acerca de la investigación, ahí 6 de los 7 periódicos también. Y lo que te digo, el 11 de febrero, cuando Manuel Bartlett dio los nombres nada más de los expresidentes, ahí 5 de 7 periódicos lo retomaron. Lo que te quiero decir es, pocos días después, los medios, los 7 que estamos estudiando, retoman la primera, como nota principal en la primera plana, lo que dice el presidente. Ahora sucedió, pero a la inversa de lo que el presidente quisiera. Se colocó por las malas razones, por la crítica. Por la reacción. Así es. Y hoy en la mañana, eso fue el viernes, el sábado se retomaron estos 3 de 5, y hoy el presidente no habló
nada de este tema. Es decir, la crisis se presentó, pero como si no hubiera pasado nada. Yo lo viste, habló de las Islas Marías y de otras cuestiones. Hoy vimos también el debut de la secretaria de Semarnat, Josefa González Blanco, que fue la primera vez que habla y aparece en estas conferencias. Todavía hoy existe, la secretaria de Cultura no ha ido a ninguna de las conferencias, y la secretaria de Economía ha ido 3 veces, pero aún no toma la palabra. Esos son, digamos, lo que queda todavía por ver. Hemos visto un cambio. En algún momento, o al principio, el Gabinete de Seguridad estaba muy presente en las conferencias. El secretario de Marina, el secretario de la Defensa, la secretaria de Gobernación. Ahora eso ha cambiado. Ahora vemos más veces a otros que no habían estado, o que los ha ido debutando pues ya rumbo a los 100 días, que pues al menos una vez, como estuvo Román Meyer, que dijo que ganaba menos que su antecesora, y esa es la única vez que ha participado. En fin, creo que ha ido cambiando esa parte del la gabinete, agenda, ¿no? Incluso de la agenda, pero los temas y las crisis siguen. Las huelgas en Tamaulipas ahí están, sí, y la secretaria del Trabajo no ha aparecido. Durante los bloqueos que duraron por lo menos 3 semanas en las vías del tren de la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación, el secretario de Educación no apareció, sino hasta que se había resuelto el bloqueo. Entonces ya fue al día siguiente que apareció en el 60 aniversario del libro de texto. Creo que ahí también el presidente tiene una especie de, pues no sé si estrategia paralela, diría yo, a lo que está sucediendo en la agenda de la opinión pública, y lo que él trata de posicionar, pero ya hemos platicado, no posiciona. Por último, déjame decirte, Joaquín, de las menciones, la vez pasada platicábamos de las menciones de los presidentes, ¿no? De justo porque había salido el tema. Hicimos la comparación con los presidentes, personajes que aparecen en el logo del gobierno. En el logo del gobierno están Miguel Hidalgo, José María Morelos, por supuesto el presidente Benito Juárez, el presidente Francisco Madero y el presidente Lázaro Cárdenas. Nada más para que nos demos una idea y recordemos cómo habían estado la vez pasada. El presidente López Obrador ha mencionado 12 veces a Carlos Salinas de Gortari, 12 veces a Ernesto Zedillo, contando las que mencionó hoy, 18 veces a Vicente Fox, es su favorito, 14 al presidente Felipe Calderón y 12 veces al presidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto, el presidente Juárez, que él mismo ha dicho en una de las conferencias, dijo, esto es Juárez gobernando. El presidente Juárez ha sido mencionado 23 veces. Ve la comparación. Vicente Fox, que ha sido el más mencionado, 18. Presidente Juárez, 23. Pero, de los otros personajes, los otros presidentes que están en el logo, el presidente Lázaro Cárdenas solo ha sido mencionado 2 veces. El presidente Francisco Madero, una sola vez. Y la independencia en la narrativa del presidente López Obrador no existe. El presidente... el cura Miguel Hidalgo no ha sido mencionado nunca en las conferencias, en sus mensajes, en sus respuestas, nada. Y José María Morelos solo 2 veces. Parecería que todo arranca desde la revolución, desde la reforma con el presidente, sí, claro, con el presidente Juárez. Por supuesto, esta cuestión de lo neoliberal y todos sus derivados lo ha dicho 98 veces, llevamos 53 conferencias y lo ha dicho casi 2 en promedio por conferencia. Si es conservadurismo, hoy negó que sea una cuestión de fascismo, comunismo, socialismo, etcétera. Dijo, lleva 58 veces que ha mencionado la palabra conservador o sus derivados, 58, casi una por conferencia, un poco más de una por conferencia. Y pues ya sabes, también esto que ha sucedido, si no tiene el dato, no tiene la información, o esa información no la tiene, 30 veces. Mismo número de veces que ha dicho, no sé, si sumamos las dos, cuando dice que no tiene el dato o que no tiene esa información, tenemos 60 veces que lo ha dicho a lo largo de 53 conferencias. Y por último, Joaquín, déjame comentarte esto que me parece va a ser interesante. Los tweets que también hemos estado siguiendo de la cuenta de comunicación social del gobierno, la cuenta de Twitter @comgobiernomx, el 90% de los tweets tiene el hashtag conferencia presidente, el 90, 222 de 247. Pero el número de tweets por semana ha ido bajando dramáticamente. La primera semana de gobierno, esta cuenta, Comunicación Social del Gobierno, había tuiteado 50 veces en una semana, de los cuales 33 tenían el hashtag Conferencia Presidente, es decir, 2 de cada 3. Pero nada más para que nos demos una idea, la semana pasada tuiteó 9 veces nada más.
Y esta semana que acaba de pasar, 10 veces nada más, todas con el hashtag conferencia presidente. Es decir, la comunicación, al menos desde el punto de vista de la cuenta de Twitter del gobierno, en la parte de comunicación social, se ha reducido y se ha concentrado plenamente en la conferencia del presidente, que ya sabemos es la herramienta principal del gobierno, la casi única del gobierno. Bien, doctor, pues muchas gracias. Vamos a subir esto, por supuesto, en lopezdoriga.com con todos los datos, y te lo aprecio mucho y nos vemos el próximo lunes. Por supuesto que sí, gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. El doctor Luis Estrada, yo bueno,